Seguimos aquí en La Dichosa Palabra, transmitiendo desde la Universidad Autónoma del Estado de México en el marco de abril, mes de la lectura. Mandamos una pregunta: ¿qué es más importante para una obra maestra, para escribirla, si el sentimiento o la razón? Y, por ejemplo, aquí yo tengo una respuesta de Cintia Holguín, que parece que nos está regañando. Dice: lean a Pamuk, el novelista ingenuo y sentimental, y salgan de dudas, muchachitos. Así que vamos a alzar nuestra mano derecha y vamos a prometer leer a Pamuk. Eso. Bueno, tenemos preguntas que nos ha hecho el público. Tengo una de Mario Alberto Maldonado Albarrán, que debes estar por ahí. Hola. Pregunta, esta me gustó especialmente, por lo que me toca. ¿Quién es el santo de los traductores? Yo soy traductora, entonces no me la sabía, pero sí en algún momento de mi carrera lo tuve que aprender. San Jerónimo de Estridón, ese es el considerado de alguna manera el patrón, el protector, el pionero de los traductores. Y de hecho su muerte, que se sitúa el 30 de septiembre del 420, se ha proclamado como el Día Internacional de los Traductores. Es decir, por si no sabían, el 30 de septiembre, digamos que la FIT, la Federación Internacional de Traductores, celebra ese día un poquito para fomentar, para enaltecer, para darnos palmaditas en la espalda a todo el gremio de los traductores, que además se dice que ahora es de vital importancia, porque en este mundo global que tenemos ahora y donde los idiomas circulan en las redes y todos tenemos que leer en todos los idiomas, pues la función, el papel del traductor pues podría ser muy importante. Pero lo cierto es que creo que siempre, desde que el hombre habla, el papel del traductor siempre ha sido muy importante, porque siempre hemos hablado diferentes idiomas y hemos tenido que comunicarnos en algún momento en otros idiomas mucho más lejanos a los nuestros, y quizá con otro tipo de gramáticas y de técnicas que podemos de alguna manera traducir mejor, pero creo que el mérito que tuvo San Jerónimo de Estridón, que se llama así porque nació en Estridón, en el Asia Menor, por ahí en el Próximo Oriente. En Turquía. No se sabe muy bien la fecha, se sabe que fue en el siglo IV después de Cristo, pero no se tiene muy claro el año. Lo que sí se tiene es el año de su muerte, y lo que sí también se sabe es que él fue el que hizo una versión escrita en latín de la Biblia, que fue un poco la que se fomentó, la que se divulgó, la que la Iglesia Católica tomó como oficial hasta los años 70 del siglo pasado, para poder ser entendida y leída por el pueblo masivamente. ¿Por qué? Porque la Biblia estaba escrita en un idioma que el pueblo no entendía, y de hecho esta versión de la Biblia que él escribió se llama la Vulgata, porque es la del vulgo, la del pueblo, la común, la corriente, y que está escrita en el latín que hablaba el pueblo, no el latín clásico, el culto, sino el latín del que luego ha derivado estos idiomas que hoy hablamos, como el español, el francés, el italiano, el portugués, son las lenguas romances. Se la encargó el Papa Dámaso I, y lo que hizo fue primero viajar por toda Europa para entender bien el latín, el hebreo, el griego. O sea, era un hombre que, imagínate, en el siglo IV pues no era tan fácil aprender idiomas como hoy en día, y no había academias que te prometen en 10 días dominar todos los idiomas. Bueno, él se iba a estas ciudades, aprendía, se hizo un erudito de las Sagradas Escrituras, se dice que fue el más experto de todos los que había en esa época. Y bueno, hizo esta versión que se tomó como oficial, de la cual ha habido muchas copias, muchas versiones, porque evidentemente en este momento había una manuscrita, pero luego se copiaban para poder ser difundida, para poder ser conocida en otros espacios, y siempre había alteraciones, variaciones, pequeñas diferencias con la original. Se dice que siglos después se intentó recuperar esta versión original que hizo San Jerónimo. Y también se dice que Gutenberg, de alguna manera, su primer texto impreso en 1454 está basado en una de esas versiones que circulaban de esta original.
Yo casi me atrevería a decir que no es exactamente esa que escribió él, sino una de estas con algunas diferencias de que el escriba, que lo iba copiando de uno a otro, pues se tomaba sus licencias. De hecho, esta primera versión, la Vulgata de la Biblia en latín, se encargó porque había muchas imprecisiones lingüísticas en las versiones anteriores, había muchas cosas que se prestaban a interpretaciones, había cosas que no eran tan precisas, y entonces por eso el Papa le encargó a él que hiciera esta versión oficial, tomada por la oficial, con un latín que pudiera entender el pueblo. Entonces, gracias a esta traducción religiosa, que bueno, nos ha llegado hasta nuestros días como un traductor, no el primero, pero sí uno de los más significativos en esta época. Digamos que el gremio de los traductores pues lo hemos tomado, es una historia muy bonita, entonces conviene extenderla. Los traductores son como los grandes héroes de eso que llamamos cultura occidental, porque finalmente, ¿qué cosa es, por ejemplo, la cultura occidental? Pues es una amalgama de un montón de autores de distintas lenguas. Entonces, si conocemos a Shakespeare y a Goethe y podemos leer obras de Flaubert, etcétera, es gracias, la inmensa mayoría de nosotros es gracias a los traductores. O sea, todo ese bagaje inmenso de la cultura europea, que está escrito en distintas lenguas y no nos parece tan exótico gracias a los traductores, que muchas veces se les vilipendia, se les trata mal, hasta hay un juego de palabras famoso, el de traductore, traitore, es decir, el traductor como un traidor. Es un juego doble de palabras, porque lo que hace el traductor es traer un texto de una lengua a la otra, y a la vez siempre hay algo de traición, siempre traiciona un poco el original, porque nada puede traducirse completamente con la misma música, etcétera, el mismo significado en su integridad. Pero lo importante no es lo que se pierde al traducir de una lengua a la otra, sino lo que ganamos. Y hemos ganado muchísimo gracias a los traductores. Sí, por ejemplo, la dichosa palabra, para encontrarle una traducción estaría muy difícil, ¿sí? Nombre popular dado en nuestro país al cólera, patatús, imaginen una traducción de patatús. Soponcio, síncope, desmayo ante una emoción muy fuerte. Tiene una única vocal que se repite 3 veces en la palabra. ¿Tenemos de libros? De libros tenemos para ustedes, para entender, de esta colección, para entender a Julio Cortázar de Guadalupe Nettel y para entender a Mario Vargas Llosa de Ricardo Cayuela Gali, de editorial Nostra Ediciones. También tenemos de Alfaguara Infantil este texto que ustedes conocerán a Michael Ende por Momo y por La historia interminable. Bueno, pues antes de esos dos grandes acontecimientos, obras, que lo hemos conocido también por el cine, escribió Jim Botón y El medio dragón Nepomuceno, que es un texto infantil con imágenes de Matías Weber y que merece mucho la pena porque son las aventuras de dos simpáticos amigos. Y bueno, pues también un poco conocer y extender la obra de Michael Ende y que no se quede nada más como en sus 2 obras legendarias. Y tenemos ejemplares de En el bosque de Kati Kitamura, es una joven novelista japonesa y norteamericana que viene con estupendas recomendaciones de Salman Rushdie, Siri Hustvedt y muchos otros críticos. Es una novedad de Sexto Piso, se ve que está muy buena. Y también tenemos, como todas nuestras emisiones, una suscripción anual a la revista Este País, el número de abril, que ya va a dejar de circular muy pronto. Tiene notas y artículos de Tovar y de Teresa, Sojo, Alcalá, Estrada, Moreno, etcétera, etcétera. Yo nada más quería agregar tantito algo a lo de San Jerónimo y los traductores. Northrop Frye, un investigador, un lingüista, tiene un libro muy importante que se llama El Gran Código y dice ni más ni menos en este libro que la mentalidad de todos los europeos y del mundo judio-cristiano, incluso los mismos judíos, curiosamente, porque lo recibieron de rebote a partir del pensamiento cristiano, tiene que ver justamente con la traducción de la Biblia de San Jerónimo. O sea, que la traducción de la Biblia de San Jerónimo es como el gran código bíblico que nosotros llevamos en el pensamiento. O sea, San Jerónimo no solamente tradujo la Biblia, sino que la Biblia fue el libro más leído desde San Jerónimo prácticamente hasta el siglo XVII. Y era la Biblia de San Jerónimo. Claro, hablando de traducciones, San Jerónimo fundamentalmente se basó
en una versión griega de la Biblia, que era la Biblia de los 70, y la Biblia de los 70 se había basado en los textos anteriores, en hebreo, en acadio, en arameo, etcétera. O sea que realmente San Jerónimo pues es un traductor de traductores, ¿no? Un traductor de una traducción, ¿no? Pero lo que es importante es que nosotros llevamos nuestros valores, nuestros códigos de pensamiento, aunque no fuéramos cristianos de religión, basados, dice Northrop Frye, en la traducción de San Jerónimo, precisamente. Vamos a hacerle unas preguntas al público de aquí. Tenemos, por ejemplo, esta antología de Altamirano. Buscamos el nombre del educador, filósofo, funcionario público, candidato a la presidencia y escritor mexicano, autor de Pitágoras, una teoría del ritmo. Fue alumno del Instituto Científico y Literario. ¡Tarán! Ahora es cuando ustedes tienen que levantar la mano. Candidato a la presidencia fallido. Fallido. O sea, Ahí no ganó, Un valiente. candidato a la presidencia, nada más. Sí, Si no ahí diríamos hay presidente. una No, pero respuesta. sí levantó. Sí, ahí hay manos levantadas. Aquí, mira. Algún valiente. Mi nombre es Neftalí y si no me equivoco es Vasconcelos. Sí. Perfecto, muy bien. Exactamente, muy bien, José Vasconcelos. ¿Qué más me pidieron? Nombre, por cierto, de una biblioteca muy importante en la Ciudad de México, que aprovecho para decir que mañana va a tener muchas actividades a propósito del Día del Niño. Aprovechen a ir desde las 10 de la mañana porque hay, no sé si son 70 actividades simultáneas desde la mañana hasta la noche. Aprovechen para tomar esos espacios públicos y culturales. Sí, es que hay dos bibliotecas Vasconcelos, pero esta es la de Buenavista. Sí, Vasconcelos la 1 y nueva. Vasconcelos 2. Como Paco Ignacio. Sí. Gobernador del Estado de México en el 43, cuando se le dio mayor autonomía al Instituto Científico y Literario, fue juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y aquí ya tenemos varias manos. Aquí adelante, por favor. Sí. Autor de un libro sobre Don Quijote publicado por esta casa de estudios. ¿Alguien se arrepintió? Enrique Rogel, Isidro Favela Alfaro. Así Muy es, bien. Isidro Favela. Isidro Favela, claro. Bueno, vamos a un corte y ahorita volvemos. Gracias.